Hola, ¿qué tal? Ya estamos compartiendo con ustedes un nuevo Campus USACH con una nueva semana acá en la 94.5 NFM y también saludando a quienes nos acompañan en nuestro canal de YouTube, siempre con los temas de actualidad, con los temas que están dando que hablar en estos días, con académicas y académicos de la Universidad de Santiago. Hoy día, como día lunes, estamos junto a Norma Muñoz y René Jara, nuestros panelistas de día lunes, a quienes ya saludamos de inmediato. ¿Cómo están ambos? Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Estuvo el domingo bastante agradable, además, ahí lo comentábamos antes de ir al aire. ¿Cómo están? ¿Y cómo están ahí listos para ir revisando los temas de esta semana? Hola Rodrigo, hola René, ¿cómo están? Mira, bien, el fin de semana con ese día primaveral de ayer fue magnífico. Y bueno, ahora ya abriéndose un poquito también, porque amaneció nublado, pero ahora como que Sí. sale un poquito el sol, fue una maravilla. Y nada, pues empezando aquí una nueva semana, pues siempre Exacto. tan noticiosa como las últimas. Sí, oye René, y nos habíamos quedado con el tema de las inscripciones a medias la semana pasada. Todavía estábamos ahí con 2 horitas más que faltaban para las inscripciones. Hubo hartas cosas interesantes que se dieron el día lunes pasado, así que bien interesante ir viendo lo que pasó después. Sí, hola Rodrigo, hola Norma, sí. Bueno, pasaron hartas cosas en esas pocas horitas y nada, pues yo creo que está divertido y está interesante poder analizarlo con un poquito más de distancia, una semana de distancia, tampoco es tanto. Sí. Oye, Norma, entremos desde ya a ver ese tema de lo que trajo esas últimas horas de inscripción y lo que ha traído también el resto de la semana, con inscripciones que se cayeron, el caso de Lorenzini, el caso de Ancalao con la polémica de las firmas ante un notario que no solamente había fallecido, sino que hacía un tiempo había jubilado. Algo que ha traído también hartas controversias respecto al tema de las notarías y el tema de las firmas. Importante entrar en eso, también en la figura de Marco Enríquez Ominami, que finalmente, ya lo habíamos adelantado también algo la semana pasada, va a formar parte de la papeleta, pero esto también trae consigo costos y particularmente para su partido, porque ahí no son pocos los que piensan que el Partido Progresista o puede desaparecer y qué decir con quienes tenían algún tipo de aspiración para las parlamentarias. Entremos ya en ese tema ya para empezar a conversar, Norma. Sí, mira, que es harto tema bien distinto uno de Mm. otro, creo yo. Es decir, yo creo que la irrupción de Meo efectivamente vino ahí a dinamitar, diría yo, una alianza que había sido súper costosa. Es decir, digamos, la exconcertación y ese grupo donde también estaba el PRO, le había costado mucho llegar a esta finalmente consulta ciudadana. O sea, primero ver quiénes eran los candidatos, ir a la consulta ciudadana, y después cuando ya se hace la consulta aparece un nuevo candidato que se sale de ese pacto, incluyendo, yo creo que lo más perjudicial viene después con los parlamentarios. Y ahí yo no entiendo muy bien. O sea, a ver, uno entiende digamos, la intención o la motivación que puede tener Meo concretamente respecto a la candidatura presidencial. Él siempre se ha planteado como un candidato que viene a poner temas que son más o menos nuevos, en fin. Pero yo creo que esta vez viene a irrumpir y a dinamitar varias cosas. Esta alianza que había sido dificultosa ya y que finalmente todo el mundo pensaba que ya había logrado esa alianza y no, en las parlamentarias va a crear un gran problema, ya lo está creando, ¿no? De Sí. candidatos que se bajaron y que se están saliendo, de hecho, del PRO y están, de hecho, ayer uno no apoyando a Yasna Proboste. Eh, y resulta que eso yo lo veo bien extraño por lo siguiente, porque recordemos que fue la primera candidatura de Meo la más exitosa. No, Claro, yo no sé si la recuerdan, pero la cuando del se fue arriba del 20%, ¿no? 20%. Exacto, exacto. Yo no lo olvidé nunca porque fue una de mis mejores apuestas. Todo el mundo se reía de mí porque yo Sí. decía que iba a tener más del 18% y al final gané la apuesta. El asunto es que en esa época que a él que fue su mejor resultado electoral, no sacó ningún representante en el Congreso. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Es decir, no Mm. entiendo. ¿Por qué presenta? No sé si es. A mí me da la impresión que viene más a ser una reivindicación, o sea, viene como a lavar su nombre más Ya. que a ser candidato presidencial, Mm. sinceramente, porque yo creo que ya cuando él tuvo su performance, su mejor performance política, no Ujú. sacó ningún representante en el Congreso, no veo cómo lo va a sacar ahora, o Sí. sea, la verdad.
no tengo idea. Vamos a ver a fin de año, uno nunca sabe en el Chile de hoy igual lo que pueda pasar. Luego, bueno, Lorenzini, yo creo que ahí, bueno, esas son las cosas que pasan a veces en la política, si efectivamente se había inscrito Claro. su participación en un partido o no, ahí son cosas yo creo que son más los que trabajan, los que se parte del cervelo, que son expertos electorales, que podrían quizás dar los detalles de qué pasó en esa candidatura. Eh, y bueno, Ancalao, yo creo que vamos a seguir hablando en el programa de eso, creo que es gravísimo, ya se ha dicho. Él habló ayer con un discurso bastante extraño, ¿no? De complotos, de, bueno, una serie de cosas que la UDI habría organizado, orquestado algo aquí con el quien dirige el CERVEL, que también es del mismo partido, en fin, hubo una historia bien extraña. A mí lo único que me queda es que aquí nadie se quiere hacer responsable de una cosa que es absolutamente grave en la política, ni él como candidato, ni la lista del pueblo, porque se pasan, ¿no? Se pasan la culpa de unos a otros, cuando él sí tiene esa responsabilidad política que le costó mucho aceptar al final del programa, donde Iván Valenzuela más bien lo presionó a que, oye, tenés que aceptar que tenía al menos una responsabilidad política, y termina diciendo que sí. Pero yo ahí quiero instalar, y para que lo hablemos después, algo que yo ya he instalado un poco en los debates, que es esta cosa de la nueva política. ¿Esa es la nueva política? O sea, la pregunta es cuál es esa nueva política, porque aquellos que han venido a decirnos a nosotros, oye, con este discurso moralista, esta es la nueva política, han fallado bastante. A Boric le está yendo bien ahora, pero no nos olvidemos los escándalos del Frente Amplio del año pasado. Sí. Es decir, yo aquí creo que se instala este discurso de esta nueva política, la poca experiencia política que daños puede hacer. Y evidentemente también la corrupción, porque aquí hay corrupción. O sea, Ancalao, él quiere echarle la culpa a otra persona, pero aquí hay no sé cuántas mil firmas que son absolutamente falsas. Y eso es un delito en Chile. Eso por ahora. Ya. René, también entremos en este concepto también que trae a colación Norma de esta nueva política, de los errores no forzados, que se han ido viendo más aún al alero de estas inscripciones de candidaturas. Y también te dejo ahí un espacio para hablar un poco de los efectos de Marco Enríquez Ominami entrando a la presidencial. Importante también los anuncios que hizo el senador Alejandro Guiller, que en algún momento incluso sonó como presidenciable y renunció al PRO. Explicitó su apoyo a Proboste, no tuvimos acuerdo con Meo y el partido de cómo manejar la campaña. Yo no estoy por campañas individualistas, dijo ayer también el senador Guillé, para darle también otros condimentos a esta conversación, René. Bueno, sí, escuché la mitad nomás del comentario, Rodrigo, se fue un poco la señal, pero bueno, voy a tratar de atacar de todas formas. Mira, respecto al tema de Meo, bueno, tiene ribetes relevantes. O sea, yo creo que aquí uno constata, a propósito de lo que mencionaba Norma, qué consiste la nueva política. Una nueva política que, claro, marca un antes y un después con lo que se hacía, pero no necesariamente siempre eso es para bien, no necesariamente eso es juicio de virtud. En este caso lo que vemos es la consolidación de un liderazgo político que forma un partido para mantener su propio proyecto, digamos así, su proyecto personal. Y desde ese punto de vista me parece que es absolutamente el camino que no hay que seguir, básicamente. Porque claro, lo que va a hacer es sacrificar a toda su lista parlamentaria. Claro. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué forma un partido político? ¿Te das cuenta? ¿Solamente para sostener su proyecto personal? A mí me parece que ahí hay una errancia, digámoslo así, tanto intelectual como también de proyecto y de proyección política. No es posible sostener un proyecto de ese tipo solamente a partir, digámoslo así, de una cierta... de un comportamiento errático en términos políticos. No lo puedo explicar de otra forma. Otra cosa, por supuesto, es que uno siempre en las negociaciones tenga que ceder y de alguna manera negociar, y por supuesto que puede no haber estado de acuerdo con cómo se negoció, pero a último momento ponerse es básicamente tratar de golpear la mesa en el último minuto y dar cuenta también del poco aprendizaje político que tiene en este caso Marco Enrique Ominami después de 3 elecciones, ¿cierto? Entonces partimos con 18, como decía Norma, pero probablemente si vamos siguiendo un poco el patrón de disminución, esta vez podría estar entre 2,5 y 3 puntos, básicamente. O sea, sistemáticamente ha ido dividiendo su apoyo a nivel electoral. Bueno, y lo segundo sobre el caso Ancalao, me parece también que esa entrevista devela un poco la
la, la ingenuidad con que de alguna manera se ingresa, ¿no es cierto?, o han ingresado ciertos sujetos, ciertos agentes al campo político. Y yo marcaría ahí una diferencia. Yo creo ¿Ya? que si bien Frente Amplio de alguna manera ha cometido errores y ha tenido una serie de tropiezos, ¿no es cierto?, en los últimos años, lo que da cuenta de las últimas elecciones, por lo menos las de este año, Ujú. es justamente un aprendizaje. ¿Ya? Uno se puede caer, el problema es que uno se pare nuevamente y aprenda. Yo creo que en términos de la disciplina partidaria, en términos de la participación, en términos de la capacidad de movilización, ellos han mostrado por lo menos un aprendizaje. Estoy pensando en los principales partidos del Frente Sí. Amplio. Y del otro lado, ¿no es cierto?, la lista del pueblo, ya yendo un poco más allá del caso de Diego Ancalao, ¿no es cierto?, que es lamentable porque pone en entredicho todo el proyecto, ¿no es cierto?, Ujú. de este grupo. Lo que uno ve también es esa cierta ingenuidad, ¿no es cierto?, pensar de que las cosas se pueden, por ejemplo, decretar, ¿no es cierto?, y es como todo el comportamiento errático que vemos también en la convención, sobre el cual también podríamos hablar horas y horas, ¿no es cierto?, esta idea de que se pueden normar cosas y desde esa norma se puede de alguna manera conducir o intentar como reglar y regular los Ujú. comportamientos de las personas, lo que pueden decir, lo que se puede hacer, las formas de emocionalidad que se pueden expresar. Yo creo que ahí hay también una pérdida, en el sentido de que hay una cierta norte. Y si eso es la nueva política, yo diría, claro, tiene cosas buenas, por supuesto, la renovación, en fin, pero también tiene cosas que uno diría, bueno, ¿qué cosas se pierden, ¿no es cierto?, con la Sí, irrupción o con la hegemonía, ¿no es cierto?, de este nuevo modelo de nueva política. Yo me hago la pregunta. sí. Oye, René, también quiero retomar algo que decía Norma hace un rato respecto a la postulación de Marco Enríquez, donde también veía una suerte de intento de lavado de imagen. Yo no sé si compartes también esa idea. Yo veo solo declive, nada más. No sé si es Mm. lavado de imagen. Yo veo solo declive. eh, Creo que, bueno, la renuncia, ¿no es cierto?, al PRO, ¿no es cierto?, del ex candidato Sí. presidencial y actualmente senador, da cuenta, Alejandro Guillén, ¿no es cierto?, da cuenta, ¿no es cierto?, también de que hay una pérdida, ¿no es cierto?, y una desafiliación, ¿no es cierto?, de lo que podría haber sido un núcleo que, como Ujú. decía Norma, le costó constituir a Marco Enrique Milamé. O sea, un partido que fuera más que él, ¿no es cierto? Sí. Entonces, vemos por ese lado la actitud que toma Alejandro Guillén. Vemos por otro lado también unas denuncias, medias rumores, ¿no es cierto? No sabemos cuánto hay de verdad de que Navarro también, el senador Navarro se iría también del PRO para asumir algún tipo de apoyo un poco más fuerte con Yana Proboste. Entonces, uno ve básicamente que el naipe se desmorona y todo eso a causa, ¿no es cierto?, de una motivación que, como digo, no pone en primer lugar, ¿no es cierto?, el proyecto colectivo, el proyecto de constituir un partido, que como sabemos no es Ujú. fácil en Chile, sino que pone básicamente, es decir, es como un poco, es muy francés esto, ¿no es cierto? Es como el Estado soy yo, el Ujú. partido soy yo, y mientras yo siga ahí, bueno, eso es el partido. Entonces uno dice, bueno, habría que jugársela como ciudadanía Mm. por un proyecto de ese tipo tan personalista. Mm. Una pregunta que de seguro surge entre muchos. Estamos en Campus Usach compartiendo esta conversación con Norma Muñoz, también con René Jara por la 94.5 en nuestro canal de YouTube. Vamos a escuchar música, vamos a ir con lo que nos trae Daft Punk a esta hora, Get Lucky, y estamos de vuelta en un instante con más Campus Usach. Ya estamos de regreso acá en Campus Usach por la 94.5 FM y también en nuestro canal de YouTube, compartiendo el día de hoy, como cada día lunes, con René Jara y Norma Muñoz, los temas de actualidad. Ya estuvimos haciendo la bajada de lo que el lunes pasado no alcanzamos a conversar y que estuvo ocurriendo también el resto de la semana, para entrar también en otro tema que tiene que ver con la presidencial y particularmente ir analizando la puesta en escena de Sebastián Sichel. Que ha estado también bastante activo durante esta semana y en particular ha generado bastante malestar en algunos sectores por algunas declaraciones que ha hecho, particularmente en materia de derechos humanos, aludiendo
a distintos sectores de centro izquierda, dijo, para ellos los derechos humanos son una excusa, para nosotros son una condición fundamental. Esto lo dijo, perdón, Jasna Proboste, para ellos los derechos humanos son una excusa, para nosotros son una condición fundamental de la vida de la sociedad. Esto porque en su momento Sebastián Sichel dijo, aludió justamente a que sus rivales insisten con indultos y dejan en indefensión a las víctimas, aludiendo justamente a la excusa de respetar los derechos humanos. Y ahí uno se pone a analizar y a visualizar hacia dónde está orientado también el discurso de Sebastián Sichel. Si es efectivamente ir tratando de capturar algunos de los sectores de más de derecha, que tal vez se van a ir en otro tipo de liderazgos, como puede ser el caso de José Antonio Kast o eventualmente también con Franco Parisi, en fin. Pero no deja de ser llamativo el endurecimiento que ha tenido también el discurso del presidencial el otrora Chile Vamos y actualmente Chile Podemos Más, como también ha empezado a sonar bastante fuerte. René, te dejo ahí lanzada el tema para poder tratar de analizar un poco la estrategia de Sebastián Sichel con estos dichos. Sí, bueno, yo creo que no conviene o no cabría interpretar estos dichos como un error, sino que más bien yo considero, ¿no es cierto?, sobre todo un candidato que ya pasó una primaria y que salió victorioso, una primaria dura, muy compleja, donde tenía todo el mundo, ¿no es cierto?, tenía apostado, ¿no es cierto?, que él no sería el electo, ¿no es cierto?, y finalmente se impone. Sí. Bueno, uno no puede pensar de que eso puede ser un error, yo creo que forma parte de una estrategia, y una estrategia que ya probablemente se va a empezar a eliminar con el tiempo, ¿no es cierto? Tiene que distinguir de alguna manera, pero al mismo tiempo solaparse, ¿no es cierto?, con un cierto discurso muy de derecha, de una derecha muy radical, ¿no es cierto?, que avanza por el polo, ¿no es cierto?, de la derecha. Estoy pensando en la candidatura de Kast, donde ese tipo de declaraciones no causan, ¿no es cierto?, el mismo efecto, sino que más bien una cuestión identitaria, ¿no es cierto?, aferrarse a unos ciertos discursos vinculados, ¿no es cierto?, con las figuras de la dictadura, con una cierta defensa, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas y de su rol durante ese periodo. Y en ese sentido, lo que yo veo de alguna manera es una suerte de estrategia por extender, ¿no es cierto?, el rango de su representatividad. Y en ese sentido, el discurso que plantea Sichel me parece que va un poco va a ser uno de los movimientos, ¿no es cierto? Cuando nosotros observamos las campañas vemos que los candidatos hacen mucho movimiento. Este es un primer movimiento que es básicamente para asegurar, yo diría, un cierto electorado de derecha más tradicional, más conservadora, que tiene, ¿no es cierto?, como núcleo esos valores, ¿ya? Pero no me sorprendería, por ejemplo, que así como hace ese movimiento, también haga un movimiento mucho más hacia el centro, mucho más liberal, mucho más coordinado, ¿no es cierto?, con ciertas convicciones quizás más religiosas de tipo cristiano, ¿no es cierto?, que podría permitirle también ampliar su campo. Entonces, yo creo que el comportamiento, vamos a ir viendo que el comportamiento va a ser errático y va a intentar en el fondo ampliar esa abanico, ¿no es cierto?, de convicciones, y dentro de los cuales me parece que este es solamente un primer movimiento, una cuestión absolutamente táctica que tiene como norte asegurar un sector electorado más de derecha. Sí. René, ¿no será también una suerte de síntoma, o no sé si síntoma, una forma de evidenciar la afectación que tuvo la candidatura luego de que finalmente Jasna Proboste se hubiese quedado con la opción presidencial de lo que fue la exconcertación de Unidad Constituyente también? Porque de alguna manera él tal vez aspiraba a que parte de ese electorado hubiese sido para él si Jasna Proboste no hubiese estado. A mí me da la impresión de que también por ahí va la cosa, de tal vez descartar algún sector tomando en cuenta que va a votar tal vez por Jasna Proboste y tratar de fortalecer lo que decías tú, sectores más de derecha. Claro, hay algunos, claro, eso puede formar parte de los cálculos, pero también está lo que me parece que es como sintomático es que el discurso securitario, o un cierto discurso securitario que tiene que ver con la defensa del orden público, ¿no es cierto?, con la restitución de las normas, digamos, legales, en fin, con el uso de la fuerza, de la violencia legítima en una perspectiva más weberiana, pero bastante, con una visión bastante estrecha, ¿no es cierto?, lo que sería el principio weberiano de la fuerza legítima. Bueno, ese discurso sigue siendo un monopolio de un cierto sector de la derecha, y en ese sentido sigue siendo una apuesta, ¿no es cierto?, muy segura de ir de consolidar un electorado. Y si uno nos ve hacia el otro lado, ¿no es cierto?, hacia el campo más del centro, ¿no es cierto?, de la centro izquierda, vemos que efectivamente
ese abandono, ¿no es cierto?, del espacio securitario, incluso dando respuestas que pueden ser Sí. de otro sentido, ¿no es cierto?, en otro sentido, también marca, ¿no es cierto?, Mm, un cierto abandono de la centroizquierda por abordar esos problemas. mm, Y en ese sentido, él sabe muy bien dónde poner los énfasis, porque sabe que frente a eso solamente lo que va a encontrar es un discurso mucho más amplio, que tiene que ver con una defensa, ¿no es cierto?, de unos ciertos valores de centroizquierda, de mayores libertades, de la defensa de los derechos de protesta, en fin. Entonces, ahí también hay un abandono, creo yo, de la centroizquierda, que es un abandono generalizado, ¿no es cierto? No es una cuestión reciente, sino que es de los últimos 20 o 30 años. sí. Norma, también que me gustaría saber cómo ha estado analizando un poco la postura que ha tomado Sichel. Recién mencionaba las respuestas que tuvo durante el fin de semana, por ejemplo, de Yanna Proboste. Gabriel Boric también hizo lo propio. Es lamentable ver que Sichel, igual que para Piñera, los derechos humanos son solo una excusa, recalcando que las declaraciones de él son especialmente graves viniendo de un ministro de un gobierno que no fue capaz de mantener el orden de proteger a las personas ni respetar los derechos humanos. Reacciones ha tenido por todos lados. No sé cómo lo has estado siguiendo tú, Norma. Mira, yo creo que, a ver, instala el tema que siempre ha sido conflictivo entre la centro derecha y la centro izquierda en Chile, es decir, los derechos humanos y cómo los Ujú. vamos a abordar, digamos. Han habido grupos que, claro, se acaparan un poco el debate y se dicen los defensores de los derechos humanos en Chile, los otros que dicen que no, que eso no es así, que en realidad lo asocian con todo lo que es la seguridad, como decía René. Entonces, yo creo que sin duda esta pareja, ¿no?, de seguridad, respeto a los derechos humanos, que además trajo este debate del estallido social, es un tema, yo creo que no hay que tomarlo a la ligera. A Mm. mí me da la impresión que aquí Sichel se estuvo un poquito equivocando en su construcción. Y si no, simplemente muestra que efectivamente él representa más la derecha que una centro derecha. Ahora yo, claro, estoy atenta y estoy de acuerdo con lo que hablaba René, es decir, yo ahora estoy esperando cuál va a ser su movida para Mm. conquistar a esa centro derecha, porque con estas declaraciones habrá conquistado personas de la derecha, Mm. pero muchos de la centro derecha deben haber prendido las alarmas, es Sí. decir, yo creo que hay algo que no podemos, no se ha hablado mucho, yo creo que en Chile están pasando tantas cosas que se dejó un poquito atrás este tema de seguridad de derechos humanos, Ujú. se dejó un poquito atrás las declaraciones de todas las instituciones internacionales y los informes que se hicieron respecto a la violación de los derechos humanos de octubre del 2019, que mostraron que habían evidencias suficientes para decir que en Chile se violaron los derechos humanos en esos periodos y dan el detalle en qué cosas exactamente. Esos informes yo los revisé, de hecho en algún minuto lo habremos comentado también en la Mm. radio hace rato cuando no estábamos en pandemia, me acuerdo que Claro. fue en el estudio, en Radio Usach, y fue en esa época y estuvimos comentando. Entonces, ese debate como que se dejó un poquito de lado, como que se toca, no se toca, y yo creo que va a ser una valla Sichel si quiere instalarse como una figura, eh, como mucha prensa está diciendo que lo es, pero yo creo que Ujú. no todavía. Tiene que pasar dos grandes vallas Sichel aquí para entrar a la centro derecha. La primera es el tema de los derechos humanos y la segunda es quiénes están detrás de su campaña. Sí. Porque cuando también entremos en ese tema de quiénes están financiando a Sebastián Sichel, todas aquellas personas de centro derecha también van a prender las alarmas. Es decir, quienes están de atrás son exactamente los mismos de quienes han estado atrás de la derecha y los candidatos de la derecha desde el regreso a la democracia. Por lo tanto, es realmente, y volvemos al punto inicial, ¿no?, Mm. que yo ponía, es realmente una figura nueva que va a ser parte de esta construcción de la nueva política en Chile. Y ahí es donde se cae un poquito el proyecto cuando él muestra. Ahora, yo creo que igual esa declaración se sacó un poquito de contexto, me dio la impresión, yo leí el reportaje, o Sí, sea, la del declaración Mercurio. entera, Mm. pero es verdad que cuando uno saca esa línea y la deja aparte, suena bastante más feo de cómo lo dijo él, aun cuando sí estoy de acuerdo que lo que él estaba diciendo es que, de cierta manera, para proteger la seguridad, ahí hay algo que hacer respecto a los derechos humanos, pero nadie nos ha dicho qué. Y hay una cosa que está clara y que el siglo XX lo conquistó en todas las declaraciones de derechos humanos de las Naciones Unidas, es que nosotros como ciudadanos y las sociedades podemos sentirnos seguros y podemos tener seguridad respetando los derechos humanos. No es necesario violarlos Ujú. para mantener la seguridad. Existen estrategias. Ahora sí, efectivamente, quizás las fuerzas
uniformadas, y aquí hablo no solo de las policías, sino un poco de todas, quizás necesitan capacitarse más respecto a todas estas nuevas maneras de enfrentar, quizás en las movilizaciones, de ver cómo se gestionan los grupos de personas cuando hacen una u otra actividad que puede ser considerada efectivamente violenta, no violenta, qué es lo que entendemos por violencia. O sea, yo creo que ahí hay un debate interesante que se podría dar, pero el candidato no lo dio, no explicó cómo eso era posible y se interpretó, y porque fue lo que él dijo, de que más o menos esto no era tan importante si era por conquistar la seguridad, y ahí yo creo que hay que tener cuidado. Pero yo vuelvo a las vallas que este candidato va a tener de aquí a noviembre, y todavía nadie ha hablado de la segunda. Estamos hablando recién de derechos humanos porque vino ahí una caída en una estrategia que yo comparto con René esa estrategia y para dónde quizás él iba con esto. Pero el problema es que para ir para allá te quedas sin los del otro lado, porque son declaraciones complicadas. Y bueno, y después cuando hablemos de lo, si en algún minuto se da, yo creo que se va a dar de aquí a noviembre, quienes están detrás de su campaña, ahí va a haber otro problema también. Estamos en Campus USACH por la 94.5 en FM y también están junto a nosotros en nuestro canal de YouTube junto a René Jara con Norma Muñoz que están todos los días lunes con nosotros compartiendo todos estos temas. Vamos a escuchar a Francisca Valenzuela ahora en la música, prenderemos fuego al cielo y estamos ya de vuelta con el último bloque del programa del día de hoy. Última parte del programa del día de hoy, acá en la 94.5 en FM, Radio USACH y también en nuestro canal de YouTube, Campus USACH. Hoy día con Norma Muñoz, con René Jara, los habituales de los días lunes ya los conocen, siempre los siguen en estos días. Les recordamos que también estamos con Campus USACH de lunes a jueves a esta misma hora. Entremos en la Convención Constitucional, que todas las semanas también nos da diferentes temas para poder discutir. Y me quiero quedar también con algo que publicó durante la semana pasada CIPER Chile, aludiendo, es una columna de Pedro Santander, aludiendo al tema de la Convención Constitucional y los ataques que de alguna manera se han podido ir observando. Y ahí se pregunta el autor, ¿verdad o fake news? Y ahí trae a colación varias cosas que se han dicho sobre los convencionales, que son flojos, que su presidenta no está capacitada o que no se debe hablar mapudungún en las sesiones. Desde su instauración, dice quien escribe esta columna, han proliferado las críticas a la convención a través de redes sociales. Y aquí también o pone sobre la mesa el trabajo que está haciendo un equipo interdisciplinario de la Universidad Católica de Valparaíso, en la línea de ir realizando un monitoreo sistemático del discurso de odio en el contexto digital. Aquí nos encontramos, según lo que se ha planteado, los primeros hallazgos es que en Twitter detectaron cerca de 8.000 cuentas que conforman una tropa digital dedicada a atacar coordinadamente a la convención y también a su presidenta. Esto trae consigo varios insumos para ir analizando entonces cuántas fake news hay detrás de cada una de estas aseveraciones que muchas veces se hacen en redes sociales. Y lo quiero enlazar también, René, a algo que nos comentabas la semana pasada, y que va de la mano con el trabajo que también dentro de nuestra universidad y de la Escuela de Periodismo que tú diriges, se ha estado llevando adelante investigaciones también que tienen que ver con los ataques a convencionales en el marco de no solamente de su trabajo, también en una primera etapa en lo que era la propia campaña de cada uno de ellos y de ellas. Quedémonos con eso, René. No sé cómo también has podido ir no solamente siguiendo lo que ha surgido de los informes dentro de la Universidad de Santiago, sino que también esto que da cuenta, este sondeo que hace la Católica de Valparaíso, para poder ir desvelando qué hay detrás de cada una de estas aseveraciones, muchas veces bien graves y también malintencionadas. Sí. Mira, lo primero a señalar, ¿no es cierto?, es que el tema de los discursos de hoy es un tema bastante expandido, que se está estudiando mucho, ¿no es cierto?, en el campo de la comunicación a nivel global. Nosotros, el proyecto que tú mencionabas, ¿no es cierto?, que el proyecto que dirige la profesora Paula Walker, tiene un financiamiento justamente con ONU Mujeres, ¿no es cierto?, logramos un financiamiento
y un patrocinio de ONU Mujeres, y está en concordancia con lo que están haciendo algunos colegas de la Universidad de Salamanca en España, que pertenecen a un grupo más grande del proyecto Stop Hate, ¿no es cierto?, que es como parar el odio, ¿no es cierto?, que tiene como foco básicamente, o partió básicamente como un tema de rescatar y de alguna manera identificar y caracterizar los discursos de odio contra movimientos migratorios. Te das cuenta que es un tema muy, muy importante, que en Chile ha comenzado a ser también un tema muy importante, ¿no es cierto? Todos los discursos de odio que aparecen en las campañas electorales contra la migración, contra los refugiados, en fin. Entonces es un tema político de primera relevancia. Y en el caso del proyecto que nosotros estábamos planteando como preocupación, era básicamente cómo se iba a ir identificando, ¿no es cierto?, a medida que se avanzara, ¿no es cierto?, esta política de paridad en la constituyente, una serie de discursos, de prácticas, de fenómenos que se dan en redes sociales, que lo que buscan es desacreditar en general, ¿no es cierto? Y esto es bien interesante decirlo, porque no es simplemente una cuestión que tenga una sola orientación política, sino que es, en general, hay un discurso de odio muy expandido, muy expandido, contra las candidatas, ya sean de derecha o de izquierda. Entonces, nosotros teníamos esa hipótesis y lamentablemente a veces cuando uno dice, bueno, uno plantea una hipótesis, ojalá que no se cumpla, en este caso yo pedía que ojalá no se cumpliera, pero no obstante, por todas las evidencias que teníamos antes, sí se cumplió, y hoy día tenemos una evidencia muy clara, ¿no es cierto?, de que las constituyentes, sobre todo las constituyentes en un cruce, ¿no es cierto?, que son las constituyentes, sobre todo indígenas y mujeres, han tenido han sufrido, ¿no es cierto?, un linchamiento público en redes sociales que ha sido bastante impresionante en términos de cómo se documenta. Nosotros tenemos todo eso documentado, y que realmente supera, ¿no es cierto?, las expectativas que nosotros teníamos del odio y la violencia que se iba a dar contra esta figura. Norma, te dejo también ahí la palabra, poder hablar de cada una de estas propuestas. Ahí René nos ilustraba un poco más lo que se ha hecho en el marco de la Universidad de Santiago, y ahí yo también te comentaba lo que señalaba esta nota o esta columna de CIPER Chile. Y a su vez también quería mencionar lo que ha sido la propuesta que dentro de la misma convención ha surgido, que parte de los elementos o de los insumos fueron entregados, por ejemplo, por la Fundación Multitudes. La semana pasada teníamos la oportunidad de conversar con la directora ejecutiva de esa fundación, donde también relevaba el hecho de que dentro de la propia convención se fueran generando sanciones a quienes divulgaran este tipo de fake news dentro de la propia convención. Aquí nos encontramos con diferentes esfuerzos que están justamente en la línea de poder evitar este tipo de escenarios, pero a su vez también con los datos que nos compartía René, con lo que estaba también de alguna manera dando a conocer este estudio de la Católica Valparaíso, de que se están dando demasiados conceptos de odio dentro de las redes sociales, es un hecho, y de verdad que no deja de ser preocupante. Sí, y fíjate, yo quiero ir a una cosa un poquito más general para entender en qué es preocupante esto. Es decir, los expertos en comunicación hace mucho entendieron, gracias a estudios de otras áreas, de la sociología, la antropología, los estudios del comportamiento, de que en realidad las personas, o sea, que cuando yo comunico algo, no necesito que eso sea verdad para que el otro me lo crea. Yo lo que necesito es que sea verosímil y que, de cierta manera, le llame la atención. ¿Y en qué va a llamar la atención? Porque va a estar asociado a elementos de su cultura y de su identidad. Es decir, yo lo creo en la medida que yo creo que eso es posible, ¿ya? Que es algo súper básico, pero que en realidad nos lleva entonces a plantearnos por qué están funcionando estos discursos de odio hoy en día. Nos lleva entonces a efectivamente hacer un análisis bastante profundo de cuáles son las transformaciones sociales que se han venido, digamos, evidenciando a nivel social. Vemos que nuestras sociedades, no solo en Chile, sino en varias otras partes, es una sociedad que es un poquito más, hablábamos de todo lo que era toda evolución de la participación ciudadana, de las personas que quieren participar, que vino acompañada de los medios de comunicación, y donde poco a poco las personas comenzaron a creer en eso que estaban comunicando, y comenzaron a creer en la comunicación que ellos recibían. Evidentemente, al día de hoy, la evolución de los medios de comunicación, no solo los medios, sino las nuevas tecnologías, han hecho que se invente información, y que a veces las personas no saben si esa información es falsa o no,
pero se la creen. ¿Por qué? Porque es verosímil. Y volvemos al punto, es decir, no es necesario que sea verdad, es necesario que sea verosímil. Y lo triste aquí es lo siguiente, que en Chile cuando uno dice que hay un indígena, un indio voy a decir yo, porque hablaban de esos términos, ¿no? El estudio de Zipper, un indio flojo. El indio flojo, bueno, eso es creíble, porque en nuestra cultura nosotros no nos enseñaron a respetar a los pueblos originarios. De hecho, hay digamos, siempre hago, yo la cita es un chileno, ¿no? Larraín sobre este famoso libro Identidad Chilena, que es muy interesante, siempre, siempre pertinente en estos temas, que explica muy bien cómo la identidad chilena se basó y se construyó a través de un mirar al extranjero. Primero, ¿no? Europa, Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero no un mirar a nosotros mismos, a nuestros pueblos, a nuestros territorios, a lo que realmente somos. Y eso ha generado un desfase cultural e identitario fundamental en Chile, que lamentablemente el retraso de toda la institucionalidad cultural, patrimonial, lo hablábamos, ¿no? En nuestro programa, chileno no ha acompañado que nosotros tengamos más avanzada esta reflexión, y por lo tanto, si alguien viene y dice que aquí hay un indio flojo, todo el mundo se lo va a creer, como si alguien dice que es un pobre flojo también. A mí lo que me preocupa, y por eso ahí yo vuelvo a lo que decías tú, lo preocupante, es el discurso de odio, porque quiere decir que entonces, dentro de nuestra cultura, si efectivamente este discurso de odio existe es porque es verosímil. No necesitamos que sea verdad. Por lo tanto, mucha gente va a decir, oye, pero no es verdad, si aquí nadie se odia con nadie. No, pero es verosímil. Entonces, yo lo que llamo la atención es qué elementos de nuestra cultura, de nuestra sociedad, está haciendo que personas están viendo estos discursos como verosímiles y lo están siguiendo a través de las redes y están gustando, que es lo que además es lo que hizo Trump. O sea, Trump insultó a Pedro, Juan y Diego en su campaña y a la gente le encantó y fue elegido, ¿no? Porque además viene toda esta lógica del populismo de los otros, nosotros que somos los invictos y los otros que son los malvados, los malos, aquellos que no saben hacer las cosas, que la base, ¿no?, del populismo, que la fragmentación entre básicamente dos bandos, ¿no? Los otros y nosotros vendríamos a ser todos, ¿no? Y muchos elementos de la nueva política, para volver al tema del inicio, ¿no? Muchos elementos de la nueva política están basados ahí, y muchos elementos de lo que circula a nivel de comunicación está basado en eso. Y yo ahí creo también que es lamentable, porque efectivamente hablar de las mujeres pues, está dentro de nuestra cultura. Pues sí, nosotros, evidentemente el movimiento feminista que ha logrado grandes cosas en Chile es reciente, es decir, nos falta discusión todavía, nos falta apropiarnos de esas cosas a nosotras como mujeres, a los hombres, a los géneros, ¿no? A los otros géneros también, de irse apropiando de qué es lo que significa esto. Pero yo creo que, bueno, en las sociedades no es la primera vez que comienzan a aumentar los discursos de odio, eso ya existió. Las evidencias y la historia, los historiadores nos muestran que eso nunca tiene un buen resultado. Por lo tanto, estudiando, se está haciendo un seguimiento, porque es un seguimiento muy difícil. Yo creo que ahí, René, que genial que lo estén haciendo desde el USACH también, y que también se esté difundiendo a nivel de resultados, porque es muy difícil seguir los medios de comunicación hoy en día, es muy difícil investigarlos a nivel de la propia legislación chilena de investigación. Es decir, no es algo simple, por eso que tampoco hay tanta información, ¿no? Por lo tanto, este estudio de Zipper a mí me llamó harto la atención, porque además se basa, y vuelvo a la discusión inicial, es decir, a que el fake news tiene un triunfo hoy, que es que es yo no necesito hacer creer que esto sea verdad o que lo que yo estoy comunicando es verdad, simplemente debe ser creíble, debe ser verosímil. Y para que eso sea verosímil, que es la base número uno de la construcción de un contenido, ¿no? Un contenido comunicacional, un contenido social, es que eso esté asociado a ciertos elementos que las personas comparten. Y yo creo que ahí, lamentablemente, siempre esas cosas muestran los lados negativos que tenemos. Los chilenos tenemos lados hermosos, como todo lo que este último tiempo, miren, estamos ahora discutiendo una constitución en una asamblea extraordinaria, pero tenemos cosas feas también. Entonces a mí lo que me encantaría que estas investigaciones hablaran de eso, o sea, cuáles son nuestras yayitas, cuáles son esos debates que los chilenos tenemos que tener para ir mejorando nuestras
percepciones, ¿no? Respecto al otro y respecto a un otro bien particular. Sí, Mujer, la pobreza también, porque el pobre también es flojo, ¿ah? claro. No es solo el indígena y el indio el que es flojo, también el pobre. Que la pobreza y relacionados con los pueblos originarios, sin duda, porque es la base de nuestra identidad. En Chile es lamentable, viene un extranjero, todo el mundo lo mira así con grandiosidad, pero cuando uno va a hablar a un seminario, a uno no lo miran así porque uno es chileno nomás. Entonces no vale tanto como los otros, ¿no? Como el europeo, como el norteamericano. O cuando vienen, uno ve a los otros como actúan como si fuera un dios. Es decir, yo creo que todo eso yo creo que se está puliendo, pero el odio es algo que, no siendo yo socióloga, a mí me encantaría que se esté hablando más de por Sí. qué los discursos de odio están encontrando lugar en las sociedades de hoy. Y yo creo que es porque la gente está frustrada. La gente está frustrada, la gente está enojada, la gente está cansada. Y por lo tanto engancha con eso. Ujú. Pero también tiene que haber otras cosas. Y yo creo que es un buen punto, es una buena hebra para comenzar a ver Sí. adentro qué está pasando con la sociedad. Ujú. René, ¿quieres agregar algo más en el tiempo que nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda? Ah, nos No, quedan mira, 2 minutitos. súper simple. Yo creo que es súper importante a propósito de la columna distinguir entre discursos de odio y fake news. No son lo mismo. Ujú. Así que ahí yo haría una pequeña diferencia. Los discursos de odio son una cuestión un poquito más diferente, ¿no es cierto?, respecto a lo que son las fake news. A veces coinciden los dos, Sí. pero son dos fenómenos diferentes en términos comunicacionales. Y en el minuto que me queda, lo importante es saber, bueno, como decía, un poco mirar para adelante, como decía Normal. Bueno, ¿qué se hace con esto? ¿Cómo operas? ¿Cómo regula esto? De aquí yo me quedo preocupado porque en el fondo lo que veo es un profundo desconocimiento de las sociedades, de los legisladores incluso, de cómo se pueden legislar o regular los asuntos de opinión. No es porque nosotros prohibamos, por ejemplo, y eso es lo que se dio también a conocer en la semana pasada, ¿no es cierto?, Sí. que hubo una moción para intentar prohibir la difusión de noticias falsas, que no van a haber noticias falsas, ¿ya? Puede ser claro, puede ser una buena forma de que la gente tome más cuidado sobre las noticias que difunde, en especial los constituyentes, las constituyentes en este Exacto. caso. No obstante, esa voluntad en el fondo que va a hacer que la gente sea más cuidadosa, eso no va a impedir de que existan discursos. O sea, eso ha fracasado en todos los intentos legislativos y eso es importante verlo. En Francia, en Alemania, en fin, han habido un montón de intentos por regular y no es por ley que se acaba este tema, Ujú. sino que más bien es otro tipo de legislaciones. Esto, por ejemplo, el trabajo del que hacen los fact-checkers hoy día, que Sí. hoy día hay una agrupación en Chile que es muy importante de periodistas y no periodistas, ¿no es cierto?, que están trabajando en chequear la información, pero eso es un trabajo que, digámoslo así, es muy costoso, es un trabajo artesanal, es un trabajo que se está automatizando en cierto sentido, pero que todavía no hay Sí. mucho progreso y que sobre todo es muy controvertido. Entonces, ojo cuando el legislador diga que quiere legislar o quiere prohibir las fake news, porque hay que ver muy bien en detalle cómo se está haciendo, porque si no, lo otro que puede pasar es que el remedio sea peor que la enfermedad. Sí. Entonces, todo el tema de la moderación, yo creo que es una alternativa mucho más mediana, mucho más moderada, de intentar regular estas cosas que, para ser bien franco y ser honesto, o sea, ese tipo de discursos de odio ya estaban presentes en los comentarios de las noticias. Cuando ustedes se metían a un sitio X, ¿no es cierto?, no voy a dar el nombre, ustedes iban, ¿no es cierto?, a ver los comentarios que había y es exactamente lo mismo. Lo único que las redes sociales lo que han permitido es que eso se difunda Ujú. y actúe en red, ¿no es cierto? Y en ese sentido se generan cámaras de eco, en fin. Entonces, yo creo que es una cuestión bien estructural que no se resuelve simplemente y sobre la cual hay que tener cuidado para que el remedio, ¿no es cierto?, no sea Claro. peor que la enfermedad. Ujú. Norma, nos queda 1 minuto y medio como para cerrar ideas. Oye, súper poquito. Qué buena precisión, René, efectivamente, entre las fake news y estos discursos de odio, que efectivamente no son lo mismo, pero hoy en día con las redes el problema es que las fake news están contribuyendo y están construyendo nuevos discursos de odio, que es lo que hizo Trump, aparte en su campaña, es decir, se están utilizando. Entonces yo a eso justamente apuntaba, yo creo, respecto a ese tema. Ahora, efectivamente, y hay que mirar para adelante ahora, es decir, es Mm. cómo vamos resolviendo. Y ahí se abre un tema justamente a nivel legislativo, a nivel de política pública, de cómo yo voy a abordar, que es lo que decía René, finalmente, elementos que son además tan subjetivos y que justamente muchas veces el remedio es peor que la enfermedad.
Bueno, Norma, René, como siempre un gusto el poder conversar con ustedes y también entregándole a nuestra audiencia estos puntos de vista que de seguro refuerzan, enriquecen la apreciación de lo que está pasando en nuestro país. Y bueno, quedan cordialmente invitados para el otro lunes ir revisando los distintos temas que nos vayan surgiendo. Que estén muy bien, que tengan una gran semana. Chao, chao, buena semana, que estén muy bien. Que estén bien, hasta luego. Chao, chao. Y nosotros también vamos cerrando el programa del día de hoy, agradeciendo la sintonía y dejándolos con la música que nos deja a esta hora aquí en Campus USACH de Ramones. Sheena is a Punk Rocker. Nos reencontramos en una próxima edición. Chao.